Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta actividad académica de la Universidad Nacional de Colombia. Es un nuevo segmento académico que es con invitados internacionales. Hoy tenemos un privilegio muy grande. Tenemos un par de colombianos, líderes nacionales e internacionales, que van a hablar de temas de alto impacto en la enfermedad inflamatoria intestinal. Nos acompaña hoy día el doctor Fabián Juliao Baños, es un médico internista y gastroenterólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, un hospital de los mejores de Sudamérica. Es presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología y presidente electo de PANCO 2025-2027. Fabián es un experto internacional y hoy día estamos muy felices porque el tema que él va a tratar tiene que ver justamente con una guía internacional que acaba de salir publicada. Querido Fabián, puedes comenzar tu conferencia, Fabián, y nuevamente mil gracias por acompañarnos en esta actividad. Bien, ok, vamos a empezar. Entonces, Vamos bien. para empezar, lo que les voy a decir es que este es un consenso global que ya se fue aceptado para publicación en la revista Clinical Gastroenterology and Hepatology y en GAT, dos revistas muy importantes, top en la enfermedad inflamatoria intestinal y en la gastroenterología mundial. Y fue un consenso global donde participamos muchas personas de todos los 5 continentes. Y muy interesante, ¿no? Porque básicamente lo que se trató de hacer es lo siguiente: la líder o las líderes de este consenso fueron la doctora Uma Mahadevan en Estados Unidos, San Francisco, y la doctora Milly Lon. Las dos han estado en Colombia y son pues, conocidas y amigas nuestras. Y básicamente, ¿por qué se diseñó y se decidió hacer este consenso? Básicamente hay múltiples guías para el manejo de embarazo en enfermedad inflamatoria intestinal y el objetivo era como hacer un solo consenso juntando todas estas guías de los diferentes países en los cuales se han publicado, ¿no? Entonces, en total fuimos 40 personas de muchos países de los diferentes continentes. Había especialistas en lactancia, en fisiología placentaria, teratólogos, farmacólogos, la parte de farmacología de la lactancia, o sea, también los encargados del sistema Gray también que nos ayudaron en esto, y participaron 7 pacientes. Entonces fue un proceso de un año. Nosotros nos reunimos el año pasado en Washington, en mayo del año pasado, donde votamos ya el consenso, y esto tuvo un patrocinio, se puede llamar, el sponsor fue Helmstein, que es una organización que ayuda y patrocina muchas de estas guías y de trabajos de investigación a nivel mundial. Este es el grupo, pues aquí hay muchas personas, pero aquí está, por ejemplo, el doctor Ferrante, que es donde está Viviana, la doctora Xiu Ji de Hong Kong, la doctora Milly Long de Estados Unidos. ¿El webinar que mandaste? Hola, Sí. hay alguien que tiene el micrófono prendido. Ok. Está la doctora Uma Mahadevan, está la doctora Miki Yusgar, que es de Dinamarca, el doctor Jesús Yamamoto, que también por Latinoamérica participó, la doctora María Teresa Abreu también, que de Estados Unidos, también muy allegada a nosotros. Sí, fueron un grupo bastante importante y gente pues muy enterada pues y que publica mucho de embarazo y enfermedad inflamatoria intestinal. El grupo se dividió en 5. Aquí tenemos el grupo 1, básicamente factores maternos impactando el embarazo. Entonces lo lideró la doctora Xiu Ji de Hong Kong. La parte de fertilidad, cada uno de nosotros pertenecía a 2 grupos. Yo participé en el grupo de fertilidad y participé también en el manejo del embarazo junto a Gillian Watermeyer, que es de Sudáfrica. El tercero era de preconcepción y optimización de Emma Flanagan, que es de Australia. Jesús de México coordinó la parte de manejo de enfermedad actividad de la enfermedad durante el embarazo. Cynthia Siu de Canadá, la parte de medicamentos durante el embarazo. La parte de lactancia, Mette Julsgaard, que es de Dinamarca. Sunanda Kane en eventos adversos en embarazo.
Joana Torre de Portugal, que también ha estado varias veces en Colombia, también muy amiga de nosotros, eventos adversos neonatales y fetales, y la parte de vacunas, María Chaparro de España, ¿no? Que también ha publicado mucho de embarazo. Entonces, como ven, un grupo bastante serio y la idea es que esta guía tenga un alcance global, ¿no? Parte de esto que estamos haciendo hoy es eso, y pues la idea y el compromiso que tenemos los que participamos en esta guía, y obviamente todos los participantes a futuro, es diseminar estas guías porque es una ayuda importante para el manejo de embarazo en enfermedad inflamatoria intestinal. Todo se hizo por Gray, todos saben el nivel de evidencia alto, moderado, bajo, muy bajo, y la recomendación, ¿no? Si es fuerte a favor, condicional a favor, débil condicional en contra o fuerte en contra, ¿no? Y adicionalmente, pues, cuando se votamos por el método RAN, el score, el marcador, se consideraba pues de que apropiado cuando era por encima de 6.5 e inapropiado cuando era menor de 3.5, ¿no? Entonces, para empezar un poco ya en materia, recuerden que el embarazo es un estado donde hay inicialmente una respuesta celular TH1 normal, un embarazo normal, sin enfermedad inflamatoria intestinal, con liberación de mucha interleuquina 1, 6, factor de estrés tumoral. Posteriormente hay un estado de tolerancia donde predomina la respuesta celular TH2, donde pues, está más interleuquina 10, el factor de crecimiento transformante beta, en fin. Y posteriormente, pues ya para la parte pues, del parto y todo, otra vez predomina un poco la respuesta celular TH1, ¿no? La microbiota se altera durante el embarazo definitivamente, y entonces la interacción entre embarazo y enfermedad inflamatoria intestinal es bidireccional, y lo cual puede incrementar riesgo tanto materno como fetal y complicaciones posteriormente durante el parto y el periodo postparto. Entonces, lo primero que hicimos, obviamente esto va a ser un poco resumido, básicamente es factores maternos impactando el embarazo. Y esta es la pregunta que nos hacen muchos pacientes, ¿no? Que dicen, no, bueno, yo tengo enfermedad inflamatoria intestinal, tengo broncolitis, ¿cuál es el riesgo que yo a mi hijo le puedo pasar la enfermedad inflamatoria intestinal? El riesgo de que mi descendiente tenga la enfermedad. Esto se ha calculado en diversos estudios. La recomendación fue condicional, el nivel de evidencia es bajo, son estudios casi siempre observacionales, pero usted le puede decir que un paciente con Crohn, una mamá con Crohn, un papá con Crohn, que el porcentaje de que su hijo salga con la enfermedad es 5%. Pero acuérdense, 95% no va a tener la posibilidad. Como siempre, la parte genética es mucho mayor en Crohn que en colitis ulcerativa, y el riesgo en colitis ulcerativa es un poco menor, es del 3%. Entonces, esos datos concretos, así como se lo estoy diciendo yo, se lo pueden decir a sus pacientes. Lo otro es que los niños nacidos de padres con enfermedad de Crohn tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal que cuando son hijos de pacientes de padre con colitis ulcerativa, ¿no? Eso es lo que les decía. A mayor incidencia, pues, la parte genética, mayor influencia genética en Crohn que en colitis ulcerativa. Otra es con respecto al uso de antibióticos durante el impacto, ¿no? Del uso antibiótico prenatal y el riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal en la descendencia. Manasia Grauwald, que estuvo el año pasado acá en Colombia, hizo un metaanálisis en 2021 donde dice que el riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal con antibióticos que recibió la mamá da un chance de 1.75 veces de contraer la enfermedad inflamatoria intestinal, es el bebé que está por nacer. Posteriormente, bueno, adicionalmente hay un estudio es sueco, donde básicamente dicen más riesgo de very early onset, básicamente es enfermedad inflamatoria intestinal detectada en los primeros años de vida, con exposición a antibióticos intrauterinos, ¿no? 1.9 el hazard ratio, y también para enfermedad de Crohn 2.4, para colitis ulcerativa no fue significativo 1.2. O sea, parece que tiene más que ver con Crohn que con colitis ulcerativa en la exposición antibióticos durante el embarazo. Otro estudio danés de la misma Manasis, sí salió publicado más recientemente, donde dice que la exposición a más de 3 cursos o esquemas de antibióticos en el embarazo tiene también mayor riesgo de desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal posteriormente en el bebé. Lo otro es en cuanto a la dieta, ¿no? Siempre estamos en un boom de dieta y enfermedad inflamatoria intestinal. Hay 2 estudios, básicamente el MOMI IBD Study, publicado en 2024, o mejor dicho, presentado en 2024 en DW el año pasado,
donde dicen que los pacientes que consumen, las mamás que consuman mucho aditivo en las comidas, básicamente ultraprocesados que contengan este tipo de aditivos, tienen más riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal y esto se asocia con disminución en la cantidad de bacteroides y aumento de estreptococos en estas mamás, ¿no? La calprotectina fecal definitivamente aumentó más en las pacientes que consumían este tipo de productos. Y estamos esperando el Melody Interventional Trial que empezó en 2020 y básicamente da el efecto en el microbioma con dieta antiinflamatoria en pacientes embarazadas con enfermedad inflamatoria intestinal. Estamos esperando los resultados de ese examen, ¿no? Bueno, en cuanto a fertilidad, básicamente, y esta es una gráfica, pues no es del consenso, pero me encanta porque es muy ilustrativa. Dice, bueno, razones por qué las pacientes tienen menos hijos con enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, bueno, lo otro que le iba a comentar, pues a pesar de que adicionado unas pocas diapositivas, nosotros a todos los miembros del panel nos mandaron un set de diapositivas que son las que nos dicen que repliquemos en los diferentes países a los cuales provengamos o zonas donde provengamos, como en este caso nosotros que provenimos de Latinoamérica, ¿no? Entonces, y por eso que las diapositivas están en inglés, ¿no? Entonces, dicen, bueno, involuntaria, pues sí, si la actividad disminuye definitivamente, pues la fertilidad, cirugía, si tienes una bolsa ileal, probablemente te va a disminuir la cirugía, si fumas, si ingieres licor, la disfunción sexual, obviamente, pues una enfermedad activa, la disminución de la libido, pues es evidente, pues se puede presentar. Y también pacientes, por ejemplo, que tienen este tipo de cirugía este, bolsa ileal, en fin, también se ha asociado a disminución en la fertilidad, ¿no? Algunos medicamentos que también pueden producir esto, la depresión, obviamente, el estado nutricional. Estos son involuntarias, pero miren las voluntarias, ¿no? Que el paciente definitivamente esté mal informado y este es uno de los objetivos más grandes que nosotros queremos dar a conocer con la publicación de este consenso, ¿no? De que nosotros no le podemos negar a una paciente con enfermedad inflamatoria intestinal el derecho a que tenga su bebé, a que pueda quedar embarazada, ¿no? Lo otro es que ya una vez informado de todos los riesgos que vamos a mencionar acá, pues el paciente definitivamente por razones personales diga, mira, definitivamente yo no voy a asumir ese 5% de riesgo de que a mi hijo le dé enfermedad inflamatoria intestinal porque yo tengo un Crohn, un ejemplo. Me parece pues también irrespetable. Pero uno siempre debe ofrecerle la posibilidad al paciente de que sí puede quedar embarazada. Entonces, algunos de los statements, básicamente, acá dice, por ejemplo, que pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal deben tener disminución de la fertilidad comparado a mujeres sin enfermedad inflamatoria intestinal. Es condicional, la evidencia es muy baja, pero es cierto. Pacientes con previos bolsas ileales, es asociado con disminución de la fertilidad, también es cierto. Pacientes que tienen enfermedad activa incrementa el riesgo de infertilidad y contra esto sí que tenemos que luchar nosotros, ¿no? De que la paciente, y ahorita vamos a dar unos tips, durante toda la conferencia vamos a dar muchos tips de manejo de embarazo en enfermedad inflamatoria intestinal. También se sugiere que mujeres con enfermedad inflamatoria deben tener con efectividad comparable después de 6 meses de, estos son terapia, fertilización in vitro, ¿no? ART, pues los diferentes, uno de ellos es la fertilización in vitro, que es el IVF que ven acá. Esto se le puede ofrecer al paciente. Si el paciente no queda embarazada después de 6 meses, un año, pues probablemente pues, se le puede ofrecer fertilización in vitro, lo mismo que una paciente que no tenga enfermedad inflamatoria intestinal. Y definitivamente pacientes con cirugías pélvicas para enfermedad inflamatoria intestinal tienen la misma efectividad de fertilización in vitro cuando se compara con mujeres sin enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, el mensaje es no le podemos, o sea, si un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal quiere tener bebé, tenemos que explicarle todos estos riesgos y si no puede, por métodos naturales, quedar embarazada, se le puede también ofrecer fertilización in vitro a estas pacientes, así ya hayan tenido cirugías, en fin. ¿Qué consejo preconcepción? Esto es clave, ¿no? Esto yo creo que todos nosotros, los que vemos pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal, debemos preguntarle siempre al paciente si quiere tener hijos o no. Y si no quiere tener, también ofrecerle cuál es el mejor método de anticoncepción, ¿no? Que es lo que la paciente, pues, definitivamente, qué mejor método de anticoncepción tiene que tener, ¿no? Y
estos son, pues, el listado, esto va a salir publicado también en el artículo. Básicamente, lo que se le prohíbe al paciente es que antes de intentar quedar embarazada, nunca vamos a poder saber exactamente qué día la paciente va a quedar embarazada. Eso es muy impredecible de saber. Definitivamente suspender el tabaquismo es clave y otras sustancias recreativas, alcohol, opioides, marihuana, en fin, todo eso es importante que el paciente lo suspenda antes de intentar quedar embarazada. Medicamentos teratogénicos, ya mencionamos algunos, en este caso metotrexato, hay que suspenderlo por lo menos un mes antes de intentar la concepción. Inhibidores JAK, tofacitinib, upadacitinib que tenemos en Colombia, algunos moduladores S1P como Ozanimod, etrasimod, que no lo tenemos indicado en Colombia para colitis ulcerativa, pero en otros países sí, también hay que suspenderlo antes. Y esta parte sí que es clave, ¿no? Definitivamente 3 a 6 meses previo a la concepción o intentar la concepción, debemos hacer todo lo posible para que la paciente que quiera estar embarazada esté libre de esteroides. Yo creo que la clave es que el paciente esté en remisión clínica, pero otro concepto que enfatizamos mucho en el consenso es que el paciente no tenga esteroides antes de empezar a embarazarse, ¿no? Este es un concepto bien importante y a veces nos hacemos, entre comillas, los locos con los esteroides, le damos 10, 20, que no sé qué cosas. No, definitivamente intentar hacer lo que sea para que el paciente esté en remisión clínica libre de esteroides antes de quedar embarazada. También no solamente también estar en remisión bioquímica, ¿no? Que es básicamente tener la proteína C reactiva normal y la calprotectina, ojalá siempre por debajo de 150. Esta calprotectina no va a servir mucho para hacer seguimiento posteriormente en el embarazo, para no estar haciendo estudios endoscópicos innecesarios. Es siempre optimizar la concentración de medicamentos, y aquí me gustaría ahorita de pronto, Viviana, si quiere mencionar algo, si va a mencionar algo de niveles de factores antinecrosis tumoral, por ejemplo, infliximab, adalimumab. Es importante, pues, hay ciertos conceptos donde dice que si tú tienes terapia combinada, por ejemplo, infliximab, azatioprina, y quieres embarazarte, de pronto algunos quieren quitar la tiopurina, pero es importante tener buenos niveles de infliximab, de adalimumab, sobre todo de infliximab, para intentar quitar la tiopurina en estos pacientes, teniendo en cuenta ciertas publicaciones recientes con respecto a colistasis intrahepática asociada a tiopurina que vamos a mencionar, que esto también nos cambia un poco la cabeza. O sea, como les digo siempre, ¿no? La enfermedad inflamatoria intestinal cada día es diferente y sí, nosotros salimos de gastroenterólogo hace mucho rato, pero nos toca estar manteniendo actualizados si queremos manejar con calidad a estos pacientes con esta patología, ¿no? También el ultrasonido intestinal es súper importante. También se está entrenando eso allá en Bélgica y yo creo que va a ser bien importante a futuro. En Colombia tenemos muy pocas personas pues, ya con este entrenamiento, pero yo creo que y la disponibilidad también masiva que ojalá se logre a futuro. Recuerden que no se puede hacer tomografía, sí mejor pues no es lo ideal hacer tomografía por la radiación, es mejor hacer resonancia en estos pacientes. La medición nutricional es clave. La idea es que el paciente la paciente si no gana por lo menos 1 kilo por mes durante el embarazo, los pacientes que ganan menos de 9 kilos durante el embarazo tienen peor pronóstico que la paciente que sí lo ganan, ¿no? O sea, como que aumentar de peso habla de que la paciente está mucho más saludable y su bebé también está saludable. Entonces, importante. Siempre el ácido fólico, tanto en embarazada, en enfermedad inflamatoria como no, esto se hace siempre por lo mínimo un suplemento 3 meses antes de la concepción de 2 miligramos al día y si 3 meses y si no tiene, si tiene sulfasalacina, pero si no tiene, por lo menos un mes antes, empezar con la suplencia de ácido fólico, ¿no? Si hay mala absorción extensa, si hay mayor compromiso de intestino delgado, se sugiere dosis hasta de 5 miligramos al día. Las vacunas es importante, la influenza, la vacunación anual, ojalá antes de quedar embarazada, también revisar lo de hepatitis B, MMR, que es la triple viral, y la varicela, son virus atenuados, entonces hay que tener cuidado que el paciente no esté en terapia biológica ni en dosis altas de esteroides por encima de 20 miligramos, ¿no? Es importante eso, ¿no? Ahora, lo que se recomienda también es que por ejemplo, ahorita que estamos en la fiebre amarilla y si el paciente no está con inmunosuprimido, si desea embarazarse, por ejemplo, si tiene mesalacina, cosas así, no tiene ningún problema con la fiebre amarilla,
si desea embarazarse, por lo menos que se vacune y al mes ya intente pues, quedar embarazada, ¿no? Es un dato importante y es una pregunta muy frecuente en estos días en Colombia. Entonces, ¿qué se recomienda en cuanto a consejos preconcepcionales? Definitivamente esto es súper importante porque mejora la adherencia a la medicación. O sea, si tú el paciente desde antes que era embarazada tienes esta discusión comentándole todo lo que acabamos de decir, mejora la adherencia a la medicación. El paciente sabe que tiene que estar saludable durante el embarazo, reduce el riesgo de recaída y también todo esto va a disminuir, obviamente, la disminución de infantes con bajo peso al nacer, que recuerden que también tienen mayor riesgo de infecciones, ¿no? Sobre la anticoncepción, definitivamente lo que se recomienda son dispositivos de larga duración, este tipo Mirena, ¿cierto? Sobre anticonceptivos orales que contengan estrógeno, ¿no? Eso es súper importante, ¿no? En las pacientes definitivamente documentar que el paciente esté en remisión y el tratamiento esté óptimo, optimizado con niveles de PCR, calprotectina normal, ojalá sin esteroides antes de empezar intentar buscar bebé. Esto es súper importante. Ahora, no siempre es lograble, ¿no? O sea, tampoco podemos decir, mira, si tú no eres capaz, no puedes tener bebé en toda tu vida. A veces uno tiene que, bueno, si está en actividad leve, ya por edad, ella quiere tener bebé por edad, entonces pues las cosas no son tan categóricas a veces y a veces le toca a uno ceder, pero hay que estar allí siempre para lo que se presente. Esto rápidamente lo que les decía, ¿no? Los métodos de barrera definitivamente, pues, condón y estas cosas, pues, protegen contra las infecciones, enfermedades de transmisión sexual, pero no tiene eventos adversos, pero la efectividad es menor. Si combinas progestágeno con estrógenos oral, hay riesgo de incremento, pues, de trombosis, episodios trombóticos, ¿no? Entonces, no es bueno que las pacientes con enfermedad inflamatoria en general, dependiente pues que vayan a quedar embarazadas o no, planifiquen con combinación de estrógenos y progestágenos. Es mejor progesterona sola, es clave, la clave es que se lo tomen siempre, pues esto para todo el mundo, de las 3 horas pues siempre al mismo día. Y esto ha demostrado que no tiene incremento de trombosis venosa. Pero sin embargo, los aparatos intrauterinos o los implantes que se colocan acá subdérmicos en el brazo, esos implantes pueden durar hasta 3 años y los implantes intrauterinos hasta de 5 a 10 años, ¿no? Es muy de moda ahorita y funcionan muy bien. Eh, Esto básicamente si la paciente no está planeando embarazarse dentro del año, ¿no? Si la paciente quiere embarazarse dentro de un año, probablemente anticonceptivo oral y con progesterona sería la mejor elección en ella. Eso es importante. Es una pregunta que le hacen al paciente o uno nunca le hace al paciente pues por lo menos decirle esto y orientarle, yo creo que es súper importante. ¿Qué hay en cuanto al manejo en el embarazo? Básicamente, para hacer una cirugía, definitivamente debe hacerse cuando el paciente la necesita. Antes se decía que solamente en el segundo trimestre, no. Si la paciente tiene una colelitiasis, tiene colecistitis aguda, en fin, que toque con angitis, en fin, o que toca hacerle una CEPRA, o que toca hacerle una colecistectomía y todo, y si toca, pues, primero, segundo, tercer trimestre. Antes se decía que el segundo trimestre es lo ideal. Pues, caso por caso, individualizar siempre, ¿no? La endoscopia también decían pues, que ojalá en el segundo trimestre, ojalá la sedación siempre con propofol en estos casos, pero de nuevo, o sea, si el paciente la necesita, está vomitando, sangrando y todo, y tiene 8 o 9 semanas de embarazo, pues hay que hacerle, hay que asumir el riesgo, ¿no? Entonces es cuando se necesite. Y si va a cambiar el tratamiento, o sea, nosotros aquí no podemos estar haciendo endoscopia por dispepsia, ni por sospecha de gastroparesia, ni colonoscopia por tamización de cáncer de colon, nada de esas cosas, ¿no? Entonces, siempre que el examen vaya a cambiar un poco el manejo del paciente, que se justifique, que sea algo urgente, pues hay que hacerla definitivamente, ¿no? El ultrasonido intestinal, lo que les decía, cada vez está cogiendo más auge en el monitoreo de pacientes, tanto embarazadas como no embarazadas. Sin embargo, técnicamente es un poco difícil, ¿no? Sobre todo en el tercer trimestre, para hacerlo, ¿no? Es lo que mencionan, yo no tengo experiencia en eso. Y básicamente la otra opción es hacer una resonancia magnética sin gadolinio, ¿no? Es preferido una tomografía.
La calprotectina es lo que más usamos para monitorear estos pacientes, ¿no? Otra cosa bien importante y se lo digo aquí pues, con toda la confianza, lo aprendí durante el consenso, que es que los pacientes recuerden que la enfermedad inflamatoria intestinal es un estado inflamatorio, ¿cierto? Entonces los pacientes por ser un estado inflamatorio intestinal, se recomienda ingerir bajas dosis de aspirina desde la semana 12 a 16 para prevenir preeclampsia. Esto yo no lo hacía. He tenido muchos pacientes embarazadas en más de 20 años que llevo pues, tratando este tipo de pacientes y nunca le estaba colocando aspirina, ya lo estoy haciendo y me parece que ya le voy a decir de dónde sale esto y qué evidencia tiene, ¿no? El otro es que si la paciente tiene enfermedad perianal activa, pues es mejor hacer cesárea y los pacientes que tienen previa bolsas ileales también es mejor con pouch ileonal. Es mejor también hacer cesárea porque hay más complicaciones cuando el parto es vaginal, ¿no? Eh, en general, el embarazo para mujeres con enfermedad inflamatoria intestinal debe ser considerada como alto riesgo. Miren, yo pues le doy el celular a muchos pacientes, pero particularmente a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, particularmente cuando están embarazadas, les doy mi celular personal y me escriben porque yo creo que es una responsabilidad doble, ¿no? Tanto del bebé como de la mamá que hay que estar muy pendiente y cualquier crisis, cualquier cosa, pues puede peligrar la vida de cualquiera de los dos, ¿no? Eh, Siempre las mujeres embarazadas, medir el estado nutricional, esta parte es clave, yo los peso, miro qué tan ganancia de peso tiene y desde entrada, por ser embarazos de alto riesgo, pues tengo un ginecólogo de confianza con el cual manejamos este tipo de pacientes, apenas están embarazadas se lo mando o bueno, o si no me comunico con el ginecólogo de ella y cualquier cosa estamos en contacto para eso, ¿no? Si la paciente tiene historia previa de fístula rectovaginal, definitivamente es cesárea, no es bueno el parto vaginal. Y esto es lo que le decía, ¿no? Sobre el efecto de 5-ASA, ¿no? La preeclampsia afecta entre 2 a 5% de los embarazos. Una corte danesa encontró que preeclampsia severa en pacientes más frecuente en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal comparado con pacientes que no tenían enfermedad inflamatoria intestinal, les hace RDF de 2.2 y miren que no pasan por el 1. Otra encuesta en Estados Unidos encontró preeclampsia más frecuente en Crohn que en colitis ulcerativa. Y acá lo de la aspirina, ¿no? En un estudio que se llama el estudio ASPRE, a unos pacientes le dieron aspirina, a otro placebo, y encontró una disminución de preeclampsia 0.38 de 0.2 a 0.7 el intervalo de confianza, ¿no? Esta fue una publicación de New England Journal del 2017, bien interesante. Y lo otro que se ha demostrado, pues como decimos, pacientes con embarazadas con enfermedad inflamatoria intestinal es un estado proinflamatorio y no hay evidencia de que aumente el riesgo de recaídas ni sangrado en pacientes que tomen dosis bajas de aspirina, ¿no? Lo que se sugiere en este consenso es que la suspenda alrededor de la semana 36 para prevenir de pronto sangrado, pues si el paciente termina en cesárea o algo así, ¿no? Pero es un tip muy bueno y yo creo que vale la pena ponerlo en práctica, ¿no? Es definitivamente cesárea para los pacientes que tengan bolsas ileales, que tengan pues, colectomía más una bolsa ileonal. Estos pacientes han demostrado que cuando es parto vaginal se puede disminuir la presión del squeezing, o sea, de apretar el esfínter anal, se asocian con más defectos del esfínter y pobre calidad de vida comparado cuando es por cesárea el parto, ¿no? ¿Qué hay en cuanto a los medicamentos y embarazos? Definitivamente es muy difícil hacer estudios clínicos o clinical trials en pacientes embarazadas, ¿no? Hay muchos confusores, la decisión, pues nadie va a poner a la esposa o bueno, o la esposa a exponer a su hijo un estudio aleatorizado, controlado en embarazo, entonces casi siempre son cortes, descripción de casos, por lo cual tenemos la información. También hay que tener en cuenta que malformaciones congénitas en general ocurren entre 5 a 8% de todos los nacimientos y el parto pretérmino, que son alrededor de 10% de los pacientes, también puede predisponer a infección neonatal sin tener enfermedad inflamatoria intestinal. Esta es una revisión sistemática muy bonita que ellos dijeron, mira, miremos qué factores de riesgo, hicieron 25 estudios observacionales, miren, todos observacionales, más de 3.000 pacientes, y 31% de estos pacientes tuvieron actividad postparto, ¿no? Con enfermedad inflamatoria intestinal. Miren acá,
actividad en la concepción, 10 veces más riesgo de que hagas actividad postparto. Definitivamente tenemos que cuidar mucho que la paciente no nos recaiga en el embarazo y la recaída, manejarla con lo que haya que manejarla para beneficio tanto de la mamá como del bebé. Si la mamá está bien, el bebé siempre va a estar bien, nunca olviden eso. Lo segundo es en el embarazo. Si tienes actividad, mire, esta es actividad preconcepción, 10 veces más riesgo de actividad postparto. Y actividad durante el embarazo, 4.9 veces más riesgo de actividad en el postparto. Y lo otro, que esto sí me parece súper importante, esta revisión sistemática, la diapositiva la adicioné anoche que la encontré, tenía la referencia, pero la había encontrado, pero encontré el artículo. Miren acá, si suspende el biológico en el tercer trimestre, como decía, por ejemplo, la guía de ECO hasta hace 2, 3 años, ¿no? Que la última versión la actualizó, la lideró Joana Torres, decía, no, suspende el infliximab a la semana 32. Y así hacía yo con mis pacientes, ¿no? Le decía, mira, suspende el infliximab a la semana 32, o no es bueno darlo en el tercer trimestre, o lo otro. Y entonces miren acá, los pacientes que suspendían el tercer trimestre, 1.7 veces más chances de recaída postparto. Y los pacientes que tú intentabas de escalar es que si lo tenías, por ejemplo, adalimumab cada semana, en el embarazo no lo ponías cada semana, sino cada 2 semanas. Entonces, definitivamente, si descalabas, básicamente el paciente tenía un riesgo de 7 veces más de que te hiciera recaída. Entonces, para resumir, lo que esté bien, déjenlo bien, no se pongan a hacer maravillas pues en el embarazo mientras que la paciente está bien. Después de que tenga su bebé y todo, pues ya miramos qué hacemos, si le disminuimos, le quitamos, le ampliamos el intervalo, en fin. Entonces, definitivamente se recomienda continuar 5-ASA, no tiene ningún problema. Se sugiere continuar sulfasalacina, ya casi no la usamos. Se sugiere usar esteroide cuando lo necesitamos. Si el paciente entra en recaída y requiere esteroide, hay que usarlo. No podemos dejar de usarlo. Definitivamente metotrexato nunca lo vayan a usar, incrementa el riesgo de malformaciones congénitas. Y también se sugiere continuar terapia con tiopurina, aunque esto está cambiando un poco, pero eso es lo que se venía mencionando y por eso se puso recomendación condicional. En mujeres que estén embarazadas o que estén intentando concepción, que estén intentando embarazarse, definitivamente los anti-TNF reducen la actividad de la enfermedad, hay que dejarlos. Los anti-TNF reducen parto pretérmino, hay que dejarlo, nunca pararlo, ni siquiera en el tercer trimestre. No hay incremento de malformaciones congénitas ni de infecciones con los anti-TNF. Y la combinación de tiopurina pues se puede permitir, aunque hay algunas cosas que se pueden modificar de pronto en cuanto a quitar la tiopurina por los últimos acontecimientos que están saliendo a partir del finales del año pasado. Vedolizumab puede continuar y ustekinumab, por eso que antiteleuquina 12-23 puede continuarlo, lo mismo que los antiteleuquina 23. Definitivamente, con la excepción de tiopurina, de metotrexate, inhibidores JAK y moduladores S1P, los otros se pueden empezar o optimizar durante el embarazo. Y esto voy a hacer énfasis en las tiopurinas. Las tiopurinas demoran 3 meses en actuar. Entonces no se pongan a empezar una tiopurina en el 4.º mes de embarazo cuando va a actuar por ahí al 7.º, 8.º mes del embarazo. Entonces no tiene ningún sentido y lo que de pronto puede causarle al paciente es una reacción a la tiopurina, una leucopenia, una pancreatitis, lo cual va a empeorar el cuadro de embarazo de los pacientes y de su enfermedad inflamatoria intestinal. Este es lo que les decía, ¿no? Los pacientes que continúan tiopurina durante el embarazo se debe tener precaución por colestasis intrahepática, hay que estar midiendo enzimas hepáticas. Lo ideal sería metabolitos, niveles de aceitioguanina y consideraciones de split dosing. Básicamente es como que si tú tienes, por ejemplo, un paciente con 3 tabletas de azatioprina y se las das al tiempo, pues darla una cada 8 horas. Es una cosa que parece que mejora a estos pacientes, ¿no? Si los pacientes requieren antibióticos, usar de bajo riesgo, ya les voy a mencionar. Definitivamente la ciclosporina y tacrolimus, solamente si no hay nada más que usar, los puedes usar, definitivamente no. No es lo ideal. Debes continuar biosimilares, si tú no tienes infliximab, el Remicade, pues puedes usar encima u otro biosimilar. Lo mismo pasa con si no tienes Humira en adalimumab, puedes usar cualquier otro biosimilar, no tiene ningún problema.
También se pueden usar anti-interleuquina 23, mirikizumab, risankizumab, guselkumab, que pronto van a llegar a Colombia, ¿no? Una cosa bien importante y un tip, como digo, esta charla está llena de tips, básicamente es, dicen, bueno, si yo estoy en terapia biológica, ¿cuándo la debo empezar? Básicamente la puedes empezar hasta 24 horas después si es un parto vaginal y 48 horas después si es una cesárea, si no hay infección, si el paciente no te hace una infección post cesárea, ¿no? Que es lo que hay que tener. Pero si dice, no, es que ella no se quiso poner eso porque estaba en un pueblo, que no es qué cosa, entonces listo, ya tuvo su cesárea, tuvo su parto vaginal, entre 24 y 48 horas le puedes colocar el biológico y no tienes ningún problema. Lo que sí no se puede usar, definitivamente ya les dijimos, no usanimod, etrasimod, inhibidores S1P y tofacitinib, upadacitinib, filgotinib, que son inhibidores JAK, ¿no? Básicamente esto hay que suspenderlos. Esta es una buena pregunta que le hacen a veces a uno. Bueno, ¿cuánto tiempo antes suspende el tofa o el lupa? Si quiero intentar embarazarme, entonces siempre 4 semanas, ¿no? Antes hay que suspenderlo. Esto es lo que le decía de la colestasis intrahepática. Esto salió publicado en mayo, o sea, mejor dicho, va a salir publicado, esto también lo encontré reciente, este artículo, va a salir publicado el mes que viene, pero ya estaba la versión online y pudimos tener acceso a ella durante el desarrollo de la guía. Miren acá, 3% de prevalencia de colestasis intrahepática y embarazo, ¿no? Y básicamente si usas tiopurina es 6.6 veces más comparado con aquellos pacientes que no usan tiopurina. Entonces, por esto ya las tiopurinas ya no son tan seguras como al principio decíamos, ¿no? ¿Qué antibióticos? Lo que más tienen estudios son las quinolona, metronidazol, amoxicilina clavulánico, son los de bajo riesgo en esto y son los que más pues, se pueden usar sobre todo en complicaciones como accesos y esto, ¿no? Asociados, por ejemplo, a fístulas perianales. Ujú. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros en el manejo por trimestre? Básicamente, primer trimestre, mire, yo los pacientes yo los cito cada 2 meses. Aquí la recomendación es por lo menos una vez por trimestre. Yo los veo cada 2 meses y le doy la cita cuando se van para que no digan, no, que no hay cita ni nada. Yo sé que lo tengo que ver exactamente en 2 meses. Entonces, en la primera visita, ojo con la aspirina o siempre comentar pues con el ginecólogo, obtener laboratorios, PCR, calprotectina, hemoglobina, ferritina, todo esto es importante, y la medición del estado nutricional. En el segundo trimestre, igual, ya le habías empezado obviamente la aspirina durante el embarazo, ya ácido fólico y todo, ya se lo habíamos empezado en la consulta preconcepcional, y después, pues básicamente en el tercer trimestre ya es qué vía del parto va a tener. Siempre sugerimos profilaxis de tromboembolismo venoso en estos pacientes, ¿no? Así estén en remisión, es mejor colocarlo y lo ideal sería hasta que el paciente ya se vaya para la casa, no solamente antes ni durante el parto, sino cuando el paciente ya se va para la casa, ¿no? Y siempre cesárea en enfermedad perianal activa, fístula rectovaginal o los que tienen pouch ileoanal. ¿Qué hay en cuanto a la lactancia? Recuerden que también hay factores en tejido glandular, hay factores FcRn, que ahí sería un artículo bien interesante en New England Journal esta semana sobre estos factores y la aplicación terapéutica en muchas partes, lo cual hace que haya cierta concentración del biológico, pues en estos casos, en leche materna, ¿no? Pero miren que esto me parece lo más importante. Más importante, en la leche materna, en el suero pues, de la mamá, obviamente se colocó el biológico, por ejemplo, infliximab intravenoso, está todo, ¿no? En la leche materna, solamente los estudios que se han hecho, menos del 1%, 50% de este 1% que se traga el bebé, 50% es digerido, o sea que en el tracto gastrointestinal del infante va a quedar menos del 0.5%, y de los cuales se va a absorber 0.01%, ¿no? Básicamente, o sea, la concentración en el suero, en la sangre del bebé posteriormente a la lactancia de una paciente que esté con infliximab, por ejemplo, va a ser de menos 0.005%. Y esto es el dato más importante, ¿no? Para la mayoría de las drogas, menos del 10% es considerado relativamente seguro, ¿no? En cuanto al porcentaje de la cantidad que se aplica a la mamá. Entonces, parece que ni con infliximab, ni con adalimumab, ni con bedo, ni con ustekinumab hay problemas de lactancia y es que la paciente puede seguir lactando y al paciente aún aplicándose este tipo de medicamentos. Otra cosa que
crecimos nosotros, yo recuerdo cuando era reciente, no, que las mamás no deben lactar al bebé, porque hay mayor riesgo de exacerbación en la mama de enfermedad inflamatoria intestinal. Esto no se ha demostrado, definitivamente se recomienda que esto pues es una recomendación fuerte en contra, o sea, que lacten todo lo que quiera. Y lo que se ha encontrado es que si el bebé se lacta, por lo menos 12 meses de lactancia disminuye el riesgo sobre todo de enfermedad de Crohn de ese bebé a largo plazo. Entonces, la lactancia nunca la vayan a quitar, por favor. ¿Listo? Y lo otro que también es que no incrementa el riesgo de infección al bebé si la mamá se está aplicando anti-TNF, puede seguir lactando y eso no va a incrementar el riesgo de infección al bebé, porque como les mostré, las cantidades son ínfimas. Entonces, 5-ASA debe lactar, tiopurina debe lactar también, si está tomando tiopurina, satioprina, unos dicen no, que espere 4 horas después de la ingesta de la tiopurina, algo que aprendí, pero en el consenso hace muchos años, pero en el consenso la idea es que no se puso 1 hora como tal. Esteroides no hay problema, anti-TNF no hay problema, antiintegrinas tampoco, antitoliquina 12-23, ustekinumab, antiteleuquina 23, guselkumab, mirikizumab, rincosantizumab, nada, biosimilares nada, sí cuidado con etrasimod, ozanimod y con los inhibidores JAK para la lactancia. Más o menos un resumen acá, aminosalicilatos, preconcepción, lactancia, hasta la lactancia ningún problema, las tiopurinas, yo diría que un poquito en el embarazo, pues hay que monitorear de todas maneras, metotrexate nada, nunca, esteroides sí, si lo necesitas tienes que usarlo, anti-TNF sí, antiintegrina sí, antiteleuquina 12-23, sí, y definitivamente JAK y inhibidores S1P, evitarlos. Por último, definitivamente las mujeres, comparado con mujeres que no tienen enfermedad inflamatoria intestinal, hay incrementado riesgo de eventos adversos, incluyendo bajo peso al nacer y parto pretérmino en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, y eso hay que decirle al paciente. Lo otro es que pacientes con actividad moderada severa tienen mayor riesgo de aborto espontáneo, eso también se ha descrito, y hay también mayor riesgo de tromboembolismo venoso en estas pacientes, ¿no? Comparado a mujeres no embarazadas, tanto durante el embarazo como en el posparto, por eso hay que mantener la profilaxis antitromboembólica hasta después del parto. Definitivamente controlarlas es crítico para reducir estos eventos adversos. ¿Qué hay en cuanto a vacunas? Las vacunas inactivas las puedes colocar en el niño nacido de la mamá, así haya estado con terapia biológica, no tiene ningún problema. Los rotavirus, que antes se decía que no, que son rotavirus vivos, en pacientes con que hayan estado expuestos intrauterino con anti-TNF no tiene ningún problema. Y lo que sí se recomienda es la vacuna de la BCG, que acá en Colombia se coloca pues, rutinariamente, esperar mínimo 6 meses. Yo he visto estudios donde dicen que hasta 9 meses se pueden detectar, yo recomiendo 9 meses, y hay otros que dicen que esperar hasta el año, ¿no? Para colocar la vacuna de la BCG. Los niños que se expusieron a inhibidores ya por X o Y motivos, hay casos ya descritos en la literatura de uso de UPA, por ejemplo, en el embarazo, upadacitinib o tofacitinib. Entonces, si se expusieron en el embarazo a eso, tienen que esperar para vacunas vivas mínimo 1 mes postparto, ¿no? Entonces, eso es una cosa. Y esto fue lo del rotavirus, es un estudio que se hizo por la doctora María Chaparro en España, donde básicamente no encontraron eventos adversos serios en pacientes que se vacunaban contra rotavirus y que habían estado expuestas a anti-TNF durante el embarazo. En resumen, la actividad de la enfermedad previo a la concepción, idealmente 3 meses de remisión libre de esteroides es clave. El estado nutricional es clave, baja dosis de aspirina es súper importante para reducir riesgo de preeclampsia. Los anticuerpos monoclonales, ya les dije que todos se podrían continuar en embarazo y lactancia, menos las pequeñas moléculas, anti-S1P y anti-JAK. La vacuna de rotavirus se puede dar, necesitamos más datos de JAK y S1P durante el embarazo. La salud materna es igual a la salud del infante, o sea, lo mejor es que el bebé está bien. Entonces aquí un pequeño resumen, primero que dónde podemos actuar nosotros, aquí en la parte de fertilidad, en la parte preconcepcional,
posteriormente en el embarazo, es decir, la vía del parto, posteriormente recuperar toda esta parte, por ejemplo, de ejercicio de piso pélvico para las mamás y pilas también con las vacunas de neonato. Miren esta última diapositiva, cómo en la era de biológicos, cómo se ha incrementado, perdón, cómo se ha incrementado los embarazos en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Desde que empezaron los biológicos se le ha perdido un poco el miedo. Miren, este es un estudio que se ha publicado el año pasado donde se ha aumentado la cantidad de embarazos tanto en Crohn como por 10.000, del total de 10.000 embarazos, tanto en colitis ulcerativa. Entonces yo creo que todas estas guías, todos estos consejos, todas estas conferencias sirven para que nosotros tengamos seguridad y transmitirle al paciente de que puedan quedar embarazadas teniendo todos los cuidados que ya hemos mencionado. Muchas gracias por la atención, Willy, y estaré atento a preguntas, no sé si ahora o después de la charla de Viviana.